Hermanos y hermanas, buenas noches. Saludo al que tiene al lado. Dé gracias a Dios por la vida de esta persona que está hoy a tu lado. Que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le llenen y saturen plenamente su vida. Hoy es un día muy especial. Es el Día de Acción de Gracias del mes de mayo. Estamos dándole gracias a Dios por todo lo que ha pasado en este mes de mayo y colocamos en sus manos este mes que va a iniciar el mes de junio. Eh, para, para este mes de junio, o sea, hay noticias pues que no son agradables desde el punto de vista de lo que estamos viviendo. Hoy fue el día en que más contagiados hubo de coronavirus en el país. Obviamente aquí en nuestro departamento, Santander, no hubo ninguno, pero en el resto del país sí hubo una cantidad importante y se batió el récord que llevamos. Pero a su vez, a partir del 1 de junio, ya eso es una decisión tomada, pues vamos a poder salir un poco más a hacer nuestras gestiones, vamos a pasar de un día a 3 días. O sea, un día los días pares, los números pares de cédula y un día los impares. E inclusive el día sábado ya no vamos a tener toque de queda en el día, pues va a haber toque de quedas en la noche y el domingo no. Adicionalmente, todas las personas entre 18 años y 69 podemos salir a caminar, ya no 1 hora, sino 2 horas, de 5 a 8 de la mañana. De todas maneras, estas son muy buenas noticias porque pasamos de poder salir a hacer vueltas, diligencias de un día a 3. Y adicionalmente continúa el poder salir todos los días de 5 a 8 de la mañana a caminar o hacer ejercicio. Eso es algo bueno y obviamente es algo bueno y es algo interesante para todas las personas. En el día de hoy vamos a terminar lo que hemos venido predicando sobre limpiémonos de toda contaminación. De antemano, pues, ofrecer disculpas por lo que pasó el jueves. Hubo un corte de energía en el sector donde vivimos bastante severo y obviamente mientras logramos reingresar, pues fue un poco complicado porque la energía regresó, pero como dicen los eléctricos, regresó en 2 fases. Entonces solamente funcionaban los bombillos, el resto de los aparatos no funcionaron. Para la gloria de Dios, ahí no sé, con la poquita energía que llegó, entró el internet y pudimos, con las personas que quedaron, poder terminar el tema y orar. De antemano, pues, colocamos esta reunión en las manos del Señor, esperando que hoy todas las condiciones sean normales y que si algo sucede, pues podamos estar preparados, porque la verdad es que últimamente, pues aquí en Bucaramanga está lloviendo. Hoy llovió casi toda la tarde y no sabemos realmente cómo cambia el clima. Vamos a terminar lo que hemos venido hablando y vamos a hacer un pequeño resumen para poder empalmar los temas del martes, el jueves, con el tema del día de hoy, decíamos y hablábamos hace ya unas predicaciones atrás, hablábamos de la protección de Dios sobre nuestra vida, que la protección de Dios implicaba un vallado y un escudo, y que ese vallado y ese escudo protegían nuestra vida, nuestra familia y nuestras posesiones. Si ese vallado y ese escudo es funcional o funciona eficientemente en nuestra vida, dice que nos permite prosperar y nos permite también que lo que tenemos, nuestras posesiones, sean multiplicadas. Entonces, uno de los objetivos y más importantes que tiene el maligno, nuestro enemigo, es andar y rondar la tierra para estar mirando dónde hay fisuras en el vallado de los hijos de Dios para ir
y con todas sus estrategias que vimos, el lazo del cazador, la peste destructora, el devorador, el arma forjada y los enemigos ocultos, atacar con todo y esa pequeña fisura volverla una brecha importante para atacar inicialmente a nuestras propiedades, a nuestra familia y posteriormente a nosotros. Eso es lo que está escrito y contemplado en la palabra en el libro de Job. Entonces, es muy importante entender esta parte y entender cómo esto que hemos hablado anteriormente, cómo enlaza con la contaminación. La contaminación es el medio a través del cual fluyen estas estrategias. Es el medio que va y poco a poco va estableciendo la fisura. O sea, si no hay fisura en nuestro vallado, pues todo lo que hagan las estrategias del maligno sobre nuestra vida no van a funcionar. Se requiere que se presente una fisura y obviamente la contaminación lo que va a ir es marcando y ampliando la fisura, de tal manera que cuando venga el resto de las estrategias del maligno, pues puedan ampliar esa brecha y hacerla importante para poder atacar directamente nuestra vida y nuestras familias y nuestras posesiones. Eso fue lo que vimos hace 15 días. ¿Qué vimos el jueves? El jueves dijimos, hablando de lo que manifiesta el Señor Jesucristo en Mateo 15, en versículos 18 al 19. Dice Mateo 15, 18 al 19, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Claramente estaba hablando el Señor Jesús, hablando de por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de tomar los alimentos. Y claramente da a entender que hay algo, hay una fuente donde salen estas cosas, en este caso el corazón es la fuente, ¿cierto? Y el emisor es nuestra boca. Fuente el corazón, emisor nuestra boca. Y obviamente también veíamos un versículo, Lucas 6, versículo 41, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, claramente uno se puede dar cuenta qué tan contaminado puede estar uno. O sea, si no estamos contaminados o si estamos contaminados. Es una cosa bien importante que vimos el jueves. Y claramente pues, establecimos, a través de lo que planteaba el Señor Jesús en este pasaje de la Biblia, establecíamos que hay dos formas, hay dos fuentes de contaminación. Lo que viene a través de otros, por lo que ven y oyen, y lo que viene a través de nosotros, por lo que vemos y oímos. Y explicábamos sobre el tema de lo que viene a través de otros, explicábamos que es necesario nosotros verificar, probar y verificar la información que recibimos. Y planteábamos primero de la fuente, o sea, obviamente como decíamos ahora, del corazón de la persona que está emitiendo eso. Segundo, primero la fuente, segundo, el emisor, y luego más adelante otros aspectos que vamos a mirar. Entonces dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino póngalos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Entonces, lo primero es probar y verificar la fuente que genera esa información, ¿sí? Porque claramente la contaminación es información, es lo que sale, dice lo que sale, o sea, la boca es una puerta de lo que está adentro, el corazón, o sea, entonces primero hay que verificar esa fuente. Cuando nosotros verificamos esa fuente, de hecho la palabra también dice examinarnos todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de maldad. Decíamos el jueves que nosotros debemos verificar toda la información que recibimos. O sea, es necesario para después no de pronto
entrar en algún proceso de confusión por la información que recibimos y después estamos como preocupados, afanados, angustiados, porque supuestamente, esa persona era una fuente importante, era una fuente verdadera. Entonces, a veces es que esa persona es muy idónea y no hay que exagerar, hay que verificar, porque hay una condición muy importante. Una fuente, ¿cierto? Una fuente que genera una información puede ser idónea, puede ser veraz, pero en algún momento se puede contaminar. O sea, el corazón de una persona puede durar 364 días bien y un día está chispoteado y ese día estamos mal. Entonces ese día uno puede decir, no, es que yo hice lo que me dijeron. No, hay que verificar. O sea, si nosotros miramos y uno mira el pasaje de David, cuando no fue a la guerra y se asomó allá por el balcón de su palacio y vio a una vecina allá bañándose, ese día era el día en que el enemigo se dio cuenta. Obviamente el enemigo venía rondando a David y se dio cuenta que ese era el día, y ese día pues esa fuente estaba contaminada, o sea, esa fuente que era David estaba contaminada. Lo que David hizo en esos días realmente estaba totalmente contaminada. Entonces dice la palabra, tenemos que nosotros verificar eso permanentemente. Entonces, primero, hay que verificar la fuente que genera una información. Segundo, tenemos que verificar el testimonio de quien emite esa información. A veces la misma persona es quien genera la información y quien la emite. Entonces es muy importante, porque la palabra dice claramente, en 2 de Pedro 2, versículo 17, dice, esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Y en Jeremías 2, versículo 13 dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Y allí fue donde se nos fue la energía. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño empalme ahí, ¿sí? Para que nos quede esta grabación muy bien. Entonces dice así, o sea, cuando se habla de un pozo roto, es aquel que no retiene el líquido que debe retener en su interior. Entonces, claramente uno puede identificar a estas personas. Esas personas no se les aprecia el crecimiento espiritual, no se les aprecia, no importa cuánto tiempo lleven en una congregación. Segundo, esas personas son autodidactas, todos lo saben, porque les ha sido revelado de una forma sobrenatural y en la mayoría de los casos no tienen un espíritu enseñable. O sea, saben más que el profesor. Así de simple son esos pozos rotos. No tienen, y es una cosa bien importante y que lo vamos a ver en la predicación de hoy y lo vamos a poder comprender. Estos pozos rotos, o cuando verificamos esta fuente que emite, no que genera información que nos puede contaminar, estas personas no tienen una relación personal con Dios, tienen una relación presencial. Yo lo voy a explicar hoy de qué se trata. O sea, muchas personas tienen una relación presencial con Dios. Van, asisten, se chulean, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no tienen una relación personal e íntima con Dios. Así de sencillo. La revelación que reciben, que supuestamente reciben, no se ajusta a la palabra, más bien acomodan la palabra a la revelación que a ellos les llegó. Así de sencillo. Cuando se presenta alguna diferencia con ellos, se vuelven contra la autoridad que tienen y se refugian en lo que creen y no en lo que afirman el Evangelio. Eso sucede normalmente. Y finalmente, siempre en el horizonte están viendo dificultades y no oportunidades. Entonces, primero, con respecto a la información que recibimos de otro que nos puede contaminar, debemos, dice la palabra, verifique la fuente, y segundo dice, verifique la fuente que la genera y segundo, verifique el emisor de esa información. Tercero, aprenda a identificar las malas compañías o las influencias dañinas. O sea, una persona puede ser que genere una información falsa, equivocada, acomodada, y puede ser quien la emita. Pero
cuando uno se va a consultarle a otros y realmente si estas personas no son unas personas idóneas, sino que son personas que generalmente tienen problemas y realmente ejercen una influencia dañina sobre nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios 15, versículo 36. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías generan información defectuosa, acomodada, que pueden alterar nuestra vida. Ahora, hay una cosa bien importante, o sea, porque a veces cuando uno le dice, hombre, tenga cuidado con esa mala compañía, entonces las personas como que no lo aceptan, o sea, las personas se sienten mal, como quien les recomienda que tengan cuidado, como que es el que huele mal, ¿sí? Dice la palabra en Proverbios 16, versículo 29, dice, el hombre malo, la mala compañía, la mala influencia, dice, lisonjea, halaga, adula a su prójimo y le hace andar por el camino equivocado, por el camino que no es bueno. O sea, claramente, esta información que vamos a recibir de este tercero, porque estamos hablando, o sea, una información tiene una fuente que la genera, la cual debemos verificar. Segundo, tenemos una fuente que la emite, tenemos que verificar. Y tercero, cuando queremos establecer un comparativo, una verificación de esa fuente con un tercero, si buscamos una mala compañía, pues realmente este es el resultado que vamos a tener. Esa persona no te va a decir que eso que tú has recibido, que eso es malo, que no te conviene, sino que te va a decir, no, al contrario, buenísimo, hágale, hágale. Como el cuento, hágale, uy, no, papaya puesta, papaya partida, hágale, ¿cierto? Y dice la palabra que esa persona te va a halagar, te va a decir que los demás realmente a lo mejor no te quieren. No, es que esas personas realmente no quieren que usted disfrute, que usted goce, que usted haga, digamos, que usted se sienta alegre, que usted sea feliz. Esas personas no quieren eso, al contrario. Entonces le lisonjean para que usted lo haga y le hacen andar, como dice la palabra en el libro de Proverbios, le hacen andar por el camino lo bueno. Y cuarto, con respecto a verificar todo lo que nosotros, la información que recibimos, toda la información que recibimos, debemos verificar toda la información que recibimos. No, y es que la gente no le puede decir nada, porque si usted le dice algo a alguien, lo primero que le dice, no, es que esa fuente es una fuente fidedigna, no es una fuente idónea, es una fuente veraz, es una fuente que no tiene discusión, indiscutible. Bueno, dicho, básicamente palabra de Dios. Entonces, como dicen ahí, si la misma palabra dice y el apóstol dice que nosotros debemos verificar, dice, verifiquen toda la información, verifiquen toda la información, porque realmente dice, verifiquen, hermano. Dice, no crean. Ah, es otro concepto que decíamos el jueves. Porque a veces de pronto cuando tú le sugieres, le das un consejo a alguien, entonces la persona dice, ah, entonces no puedo hablar con nadie. Porque es que la gente es así, o sea, la gente te contesta así, dice, ah, es que no puedo hablar con nadie, ¿sí? Y la idea no es que usted no hable con nadie, usted puede hablar con todo el que quiera, ¿sí? Usted puede hablar con todas las personas. Entonces, es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros entendemos eso, podemos nosotros evaluar y mirar qué es lo que vamos a escuchar. Entonces, por eso te digo yo, la palabra no dice, no escuchen a este o aquel. La palabra dice, no crean. Usted puede escuchar a todo el mundo, ¿cierto? Pero lo que dice la palabra es que no le crea a todo el mundo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen estar inspiradas por Dios, ¿cierto? Y realmente hay que verificar si el espíritu y la fuente que inspira eso realmente es de Dios, porque realmente por todo lado hay un montón de falsos profetas. Entonces, primero hay que verificar la fuente que genera la información. Segundo, hay que verificar la fuente que la emite. Y tercero, hay que tener cuidado con las personas a las cuales usted les pide un concepto, una opinión para verificar esa información, porque te pueden inducir a un error más grande. Y cuarto, nosotros tenemos que verificar las filosofías humanas que tratan de ganarse nuestra confianza y tomar control de nuestra vida. En el libro de Colosenses 2, versículo 8, dice la palabra, ojo, cuidado, puntos suspensivos, semáforo en amarillo haciendo así a toda hora.
Cuidado. No permitan a nadie usar las filosofías humanas, ¿sí? Toda una serie de argumentos que la gente utiliza, que son filosofías, o sea, ¿y cómo las empiezan a identificar? Porque son filosofías huecas, que dan la apariencia de ser consistentes por fuera, pero son huecas como una porcelana, no son sino consistentes por fuera, o sea, tienen una consistencia por fuera, pero son filosofías huecas y realmente son cosas disparatadas de personas que tienen mucha verborrea, mucho argumento, etcétera, etcétera, y son muy elocuentes, que tienen como objetivo ganarse, ¿cierto? Entrar sutilmente, ganarse la confianza de las personas para tomar el control de ellas. Dice la palabra, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Entonces, eso es una cosa que es muy importante, ¿cierto? Dentro de lo que vimos la semana pasada. Vamos a hablar hoy de algo que nos va a complementar todo lo anterior. Y alguien puede decir, o sea, alguien te puede decir, bueno, ¿y por qué el pastor de tu iglesia está hablando de limpiarnos de toda contaminación? Es que nosotros ya, no, nosotros somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué tú estás hablando de contaminación? De pronto, si tú estás hablando de contaminación, es porque tú no has tenido un arrepentimiento genuino, no has entregado tu vida plenamente a Dios, etcétera, etcétera. Y empezamos a mostrar, como yo siempre he dicho, empieza mucha gente a mostrar lo que debería ser y no lo que es. O sea, lo que debería ser es indiscutible, está planteado en la palabra, es muy claro, pero una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es y lo que tú ves. ¿Sí? Personas con problemas, personas con dificultades, y lo vamos a ver hoy. Entonces, cuando alguien habla de contaminación y habla de que esa contaminación es el medio por el cual fluyen las estrategias del demonio, el lazo del cazador, pero ¿cuál lazo de cazador? ¿Cierto? Eso es falta de oración, eso es falta de tal cosa, bueno, falta de lo que tú quieras, ¿cierto? Lo que estamos tratando de explicar es por qué suceden estas cosas en el cuerpo de Cristo. Yo no estoy discutiendo que no deberían presentarse. Lo que estamos diciendo es por qué suceden y por qué están escritas. O sea, cuando uno lo entiende, uno entiende que aquí muchas veces la gente se monta en lo que debe ser y no en lo que realmente lo que es. Por eso dentro de las iglesias y las congregaciones hay mucha gente que tiene una doble vida, vive una vida mentirosa, una vida de apariencias, una vida de supuesta santidad y habla de santidad, habla de revelaciones y un montón de cosas, porque realmente la realidad de su vida es muy diferente. Por eso es que a ratos uno ve lo que uno ve en el cuerpo de Cristo durante muchos años. Entonces, una pregunta importante es, ¿puede el cristiano contaminarse de carne y de espíritu? Wow. O sea, es una pregunta bien interesante. ¿Puede el cristiano o el creyente contaminarse de carne y de espíritu? La pregunta que nos vamos a hacer hoy y vamos a la pregunta que vamos a través del Evangelio a poder explicar, entender y poder tener como una respuesta. ¿Puede el creyente estar un tiempo muy bien y de un momento a otro contaminarse, ¿cierto? Y empezar a ser atacado fuertemente por todas las estrategias del demonio, ¿sí? Puede el creyente estar un tiempo buenísimo, eso está, aleluya, eso vuela y tal, ¿me entiendes? Y puede tener, después de estar en esos tiempos tan maravillosos con Dios, eh, puede el creyente ser atacado. Dice, bueno, pero yo no sé por qué de un momento a otro fui atacado. Sí, fue atacada mi familia, mejor dicho, fue atacada mis posesiones. Es que de un momento a otro todo se vino al suelo, se dañó esto, se enfermó esto, se me dañó la nevera, etcétera, etcétera. Yo no entiendo cómo eso vino y prácticamente el devorador se me metió. Vino y prácticamente me cayeron todos los enemigos unos sobre otros, el arma forjada, y hasta, mejor dicho, hasta el que yo no sabía se vino contra mí, porque es que nosotros somos así. Yo no sé por qué, ¿sí? Entonces vamos a entenderlo ahora. Vamos a entenderlo y
Esa es la idea del Evangelio, que el Evangelio se pueda compartir, se pueda explicar, se pueda enseñar, porque una de las cosas importantes del Señor Jesucristo, nuestro Maestro, de los cuales nosotros somos discípulos, era la enseñanza. Entonces la palabra dice, para verlo tenemos que verlo a través de dos personajes de la Biblia, que están bastante bien, está muy bien explicado, es amplio lo que explican sobre estos personajes de la Biblia. La palabra dice que Salomón era un hombre sabio, muy sabio, ¿cierto? De hecho, muchos de nosotros nos encanta todo lo que hablan de Salomón. Y de hecho, a la mayoría de nosotros, dentro de lo que uno entiende de Salomón, siempre hablamos de la sabiduría, de la grandeza, de que construyó el templo que su padre David le dejó encomendado con planos y todos los dineros para hacerlo. Y construyó el templo de Dios y otros templos. Y habla de la grandeza de Salomón, la grandeza de todo el pueblo de Israel en esa época. Era el país más importante en ese momento, en esa época. Y dice que Salomón fue un hombre sabio, pero realmente no hay muchos, o sea, hay muchos capítulos de la Biblia en diferentes libros sobre la grandeza de Salomón, pero realmente, no sé, por alguna razón, escriben más poquito sobre el tiempo final de Salomón, donde se volvió un hombre insensato. Dice que Salomón, en un sueño, el Señor le habla y entonces le dice al Señor, Señor, te pido sabiduría para gobernar a tu pueblo, ¿cierto? Segunda de Crónicas 1:10, porque este es un pueblo, es numeroso y es un pueblo complicado. Y el Señor se lo concedió y obviamente, digamos, viendo su corazón en vista de que no le pidió nada más, él adicionalmente a la sabiduría le dio riqueza y gloria. Salomón, cuando Salomón se sujetó a Dios, fue un hombre muy sabio y permitió que la rectitud y la justicia se difundiera por todo su reino. Él estableció rectitud, transparencia, justicia en todo su reino y obviamente al aplicar la sociedad de Israel la ley de Dios, tuvo un montón de logros. Primero, fue un pueblo muy próspero. Segundo, alcanzó el máximo esplendor. Y tercero, mantuvo la paz con sus vecinos. Es una cosa bien importante. Cuando Salomón, y obviamente como líder de su pueblo y todo su pueblo, buscaban a Dios, estaban con Dios, y obviamente él implementaba todo lo que estaba contemplado en el Evangelio para él, dice que el pueblo fue próspero. O sea, cuando un líder está metido con Dios, el pueblo disfruta, el pueblo es próspero, el pueblo alcanza su máximo desarrollo, su máximo esplendor. Y finalmente dice que mantiene paz con todos los demás. Quiere decir que en esa relación que tenía Salomón con Dios, garantizó que hubiera un vallado muy fuerte alrededor de él, alrededor de su familia y alrededor de su pueblo. Y obviamente su pueblo estaba prosperado, como dice Job 1, versículo 10, y su pueblo estaba prosperado y adicionalmente estaba multiplicado. Pero yo lo he dicho, no sé, de una forma pues no sé el término, folclórica, digámoslo así. Yo he dicho que en muchas oportunidades nosotros nos cansamos de estar bien. Y parece que con el tiempo Salomón no estaba tan contento con eso y empezó a dejarse contaminar por la cultura y la vida de las naciones vecinas, de las cuales provenían muchas de sus esposas. Y finalmente Salomón se volvió seguidor de sus ídolos y de sus costumbres paganas. Como el líder del pueblo empezó a andar en eso, pues ya el pueblo empezó a andar en eso. Y finalmente todo eso se contagió, se difundió a todo el pueblo. Y Salomón empezó a hacer altares a los demás dioses de los demás pueblos. Y obviamente a través de eso entró la apostasía contra las cosas de Dios y contra Dios, acarreando sobre él, sobre su familia, sobre sus posesiones y sobre el pueblo de Israel, que el maligno viniera, ¿cierto? Y acabara con todo lo que Salomón había hecho cuando estaba obedeciendo a Dios, siguiendo al Señor. Y obviamente, finalmente, el reinado de Salomón terminó en división, terminó en muerte, violación, pobreza
y enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que efectivamente, cuando uno camina con Dios y no se deja contaminar, pues obviamente nuestro vallado está intacto, intacto, y obviamente nosotros somos prosperados y todo lo que tenemos es multiplicado. El vallado protege nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones. Entonces, primero. Pero cuando uno empieza a jugarle gambeta al Espíritu Santo, hablando de nuestros tiempos, la cosa cambia. Entonces vamos a mirar a través de lo que está escrito en la palabra, cómo se cumple ese proceso, cómo es el proceso estructural de la contaminación, cómo sutilmente se va metiendo y posteriormente, cómo eso se va complicando y va alterando la vida de la gente. Entonces lo primero que uno encuentra es que el maligno lo primero que hace es fijar la mente de la persona a través de un recuerdo trampa o de un sutil anzuelo pecaminoso. O sea, la contaminación empieza a llegar a nuestra vida, ¿cierto? Por un recuerdo trampa, un recuerdo trampa de nuestra pasada manera de vivir. O un sutil anzuelo pecaminoso. Sutil, leve, realmente sin importancia. Como alguna vez escuché yo a un siervo de Dios decir, es que fue una tontería. Sí, efectivamente, es que así es. Es que eso no puede arrancar, digamos, de lleno, o sea, porque si no queda en evidente, o sea, el diablo no se puede aparecer ahí con cacho, rabo y todo grandote y acuerpado, porque todos salimos corriendo. ¿Sí? No, el hombre aparece ahí elegante, una cosita pequeñita, es una aparición muy rápida. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que entender es que esa contaminación primero entra a nuestra mente y fija nuestra mente. O sea, ¿por qué se llama fijar? Dice que necesitamos enganchar, dice la palabra. Dice que lo primero que tenemos es enganchar y lo más fácil de enganchar para todos nosotros es nuestros ojos. De hecho, ahorita ustedes están enganchados viendo esta predicación. Para lo bueno, ¿no? Están enganchados. Entonces estamos enganchados. Entonces, primero, entonces dice que nos engancha a través de un recuerdo trampa. Obviamente el recuerdo tiene que ser un recuerdo, puede ser que sea malo para Dios, pero de pronto satisfactorio para nosotros. ¿Sí? Algo del pasado. O un anzuelo, un sutil anzuelo pecaminoso. ¿Cuál fue para Salomón? Dice Primera de Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón, además de amar a la mujer del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas, el Señor ya había advertido a los israelitas, ustedes no deben tener relaciones, esta versión es muy clara, dice, ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues ellas corren, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón no solamente se enamoró de la hija del faraón, sino que se enamoró de muchísimas más. Dice ahí mismo el versículo 3, tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Salomón inicialmente empezó con la hija del faraón y luego empezó con, obviamente, para mantener unas buenas relaciones con los vecinos. Él dice que para mantener una buena relación con el faraón y evitar una guerra con los egipcios se casó con la hija. Bueno, está bien, es una buena estrategia, era muy utilizada en la antigüedad, ¿sí? Pero después ya no fue así, ya fue con todos los vecinos, con los de Edom, con los hititas, con los moabitas, con todos los pueblos cananeos que habían alrededor y obviamente el Señor había hecho el problema. ¿El problema cuál es? Claramente cuando se habla de relaciones sexuales es porque se establece una relación un poco más íntima y personal. Y obviamente empezamos a mirar qué es lo que le gusta a usted y finalmente terminamos enredados, ¿sí? Por eso es que él decía, tenga mucho cuidado porque
no tanto porque tengan relaciones, sino porque es que ustedes van a terminar adorando a los dioses de ellos, tal como dice aquí en la palabra. Y Salomón no tuvo ni una ni dos, sino tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Entonces la cosa era bastante movida. Pero este momento, es el momento donde nosotros tenemos la posibilidad, como el pescado que está enganchado en el anzuelo, de soltarse. Este es el momento, para lo que sea. Es el momento de uno establecer hasta dónde la contaminación empieza a perfilar la brecha en su vallado. Es el momento. Ahí es el momento. En ese momento nosotros podemos soltarnos. ¿Por qué? Porque la tentación apenas está anidando en nuestra cabeza. Es el momento de luchar como el pescado, de luchar para soltarse del anzuelo. No importa que le quede media boca ahí en el anzuelo, pero tratar de soltarse antes de que digamos, la red que lo va a confinar, antes de que lo confine. Y obviamente poder salir corriendo de ese lugar antes de que la cosa se vuelva más complicada. Una vez uno se libera de eso, se aleja de ese lugar, le pide perdón a Dios y le dice al Espíritu Santo que le ayude nuevamente a fortalecerse y entender que esa situación pasó y que obviamente yo tengo que saberla entender para que no vuelva a suceder. Entonces, lo primero es que hay un recuerdo trampa o un anzuelo sutil que puede enganchar a la persona. Lo engancha su mente. Segundo, si nosotros no podemos escapar, o el pescado no puede escapar del anzuelo, inmediatamente le cae. O sea, usted ha visto los pescadores, cuando pescan un pescadito, lo traen cerca y traen un costalito con una red y llegan y ya, ahí ya quedó frito, ahí no hay forma. Dice, inmediatamente, una vez que usted muerde el anzuelo, dice, la red se cierra sobre la persona e inmediatamente es bombardeada con mucha información contaminante. Lo que era un breve recuerdo, se le vuelve una película de situaciones, de hechos, y usted empieza a recordar y a recordar todas las cosas en donde usted, pues obviamente, había caído en el pasado y empiezan a llegar, lo bombardean. Usted, yo no sé si usted ha sentido eso, y usted siente que lo bombardean y le traen recuerdos de cuando tenía 10 años, 12, 15, 20, y empiezan a aparecer todas las novias que tuvo uno, y los bailes y las tomatas, y llegan, pero es que todas llegan ahí, la película parece que eso es terrible porque uno hasta se marea de la velocidad con que pasa. Pues hay un bombardeo porque es que lo tengo cogido, está cogido, está enganchado. Entonces toca bombardear, y lo bombardean, y lo bombardean, y lo bombardean. Y obviamente con una serie de recuerdos de nuestra pasada manera de vivir o vieja naturaleza. Una de las cosas bien importantes para entender lo que va pasando con Salomón, es importante tener en cuenta que Salomón era el fruto de la relación entre su padre David y su madre Betsabé. Y esa relación estaba fundamentada en el adulterio, la mentira y el homicidio. Entonces, obviamente, lo que le empezó a pasar a Salomón ya obviamente venía de su padre y de su mamá, venía de los dos que estuvieron en esa relación, digamos, de adulterio, como dicen, muerte, y adicionalmente de mentiras, que tuvo unas consecuencias fatales para David y el pueblo. Y entonces empieza uno a darse cuenta, ¿cómo es que empieza a suceder el fenómeno? Obviamente, pues el proceso no duró ni un día, duró muchos días, y dice la palabra en el versículo 4, dice, cuando Salomón envejeció. O sea, este proceso no va a suceder de la noche a la mañana, sino que vino sucediendo. Salomón se volvió cada día más permisivo, ¿cierto? Con los cultos y la adoración a los dioses de sus esposas, poco a poco, poco a poco. Dice que cuando envejeció, sus mujeres le hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcol, el repugnante de los amonitas. En ese momento, Salomón dejó de tener una relación personal e íntima con Dios y empezó a tener una relación presencial.
No sé si me copian. En algún momento, o sea, uno tiene que tener una relación con Dios personal e íntima. Pero por alguna razón la gente dice, no, me enfrié. Es que ya no me parece. Es que no le veo el brillo al pastor, no le veo el brillo, no brillo. ¿Sí? Más bien lo veo como negro. Sí, 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 sí. Etcétera. Bueno, entonces empieza la gente ahí, ¿no? Parece, entonces, y obviamente, pues sí, es mejor echarle la culpa que está enfrente, ¿no? Que uno reconocer que uno perdió el brillo. Entonces uno, como Salomón, poco a poco se fue contaminando, ¿cierto? La contaminación empezó a tomar forma, ¿sí? Y dice que ya el hombre ya dejó de buscar a Dios y delante de la gente tenía una relación presencial con Dios porque le tocaba ir al templo de Jehová, allá a hacer que hacía, como hacen muchas personas, y pasó de una relación personal e íntima a una relación presencial. Y si usted lo mira, eso pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿cierto? Por diferentes circunstancias. No es el tema de hoy, pero estamos hablando de la contaminación, ¿sí? Entonces la gente ya vive por conveniencia o por vivir. Pasamos de ser una relación personal e íntima a ser una relación presencial. Tercero, cuando la contaminación va siendo asimilada y almacenada por la mente, el lazo de cazador toma el control de la misma, nublando la visión, robando la paz y desenfocándonos de las cosas de Dios. O sea, ya la contaminación abrió una brecha. O sea, inicialmente cuando fuimos enganchados por una cosa muy sutil, se marcó. O sea, alguien se marcó una brecha por donde iba a venir el ataque posterior de todas las estrategias del maligno. ¿Sí? Luego vino el ataque tremendo. O sea, había la necesidad de que la brechita en nuestro vallado que se había marcado, necesitábamos ¿qué? Ampliarla. Y luego si viene, ya cuando viene el ataque, pues obviamente ya estamos ejerciendo control, porque ya entramos dentro del vallado, estamos ejerciendo control en la mente de la persona. Dice la palabra que cuando esto sucede, toma el control de nuestra mente, nublamos, nuestra visión es nublada, nos roban la paz y nos desenfocamos de las cosas de Dios. La gente puede hablar todo lo que quiera, pero está desenfocado de las cosas de Dios, ya la gente no duerme bien, etcétera, etcétera, su visión está nublada, lo que antes le parecía malo ahora le parece aceptable, etcétera, etcétera, y así sucede. Entonces, cuando uno entiende eso, uno entiende, como dice la palabra, dice en el versículo 6, dice, se apartó del Señor y cometió muchas maldades. Salomón, el hombre sabio, el hombre recto. Salomón, que era un hombre sabio, que era un hombre recto, dice que se apartó del Señor. Ya en ese momento, uno se aparta del Señor, se vuelve una relación presencial. Voy cuando quiero buscar de Dios, cuando no. Y sale el cuentico aquel de que Dios está en todas partes. Yo no sé cuál Dios. ¿Sí? El diablo también está en todas partes. Pero la gente dice, no, que es que Dios está en todas partes, que Dios es uno solo, etcétera, etcétera. No, no, no. Esto es claro. O sea, cuando usted tiene una relación, tiene una relación. ¿Sí? Y si es personal, mejor. Pero en este caso es presencial. Dice que se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Entonces ya nosotros seguimos, ya no con fidelidad, sino por conveniencia, seguimos a Dios. Y luego dice que empezamos a hacer cosas tan absurdas. Dice que construyó en el monte que estaba frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Molón, ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Caramba. Entonces la gente empieza, o sea, la gente, yo lo que te quiero decir es que aquel que antes buscaba, digamos, el disfrute, el gozo que viene de Dios, ya se apartó de eso porque empezó a ir a otros altares en donde empezó a recibir otro tipo de gozo, ¿sí?
y entonces ya no me parece allá, porque es que yo, ¿por qué no puedo gozar esto aquí en esos altares? Entonces, ¿por qué allá me dicen que no? Porque es que estamos hablando de contaminación. Estamos hablando de que de pronto recurrimos, ¿cierto?, a malas compañías que nos dijeron, sí, eso está bien. No, 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 no. Eso, quemarle incienso a Moloch o, o a todos los demás ídolos es buenísimo. ¿Qué ídolo tiene usted? No, hermano, pero es que usted por qué no le va a quemar incienso a Mamón? Si es que usted necesita esa platica, hermano. ¿Sí? ¿Y por qué no hace ese negocito? Es que, no, pues hermano, eso no es corrupción, hermano. Eso es un autopréstamo. Eso es, ¿sí me entiendes? O sea, eso no es corrupción. Eso es ser uno vivo. Hay que ser vivo, etcétera. Entonces ya uno empieza a quemar el incienso a Mamón. Y así en todas las cosas. Es que eso no está bien. Entonces uno empieza a quemarle incienso a Mamón, incienso a todos los demás ídolos de todas las obras de la carne, y a uno le parece que no está mal, ¿cierto? Pero como dice la palabra, dice, se apartó del Señor, ya no tiene una relación personal e íntima, sino presencial. Usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso. Tiene una relación presencial. Y obviamente va y se mete en cualquier roto, ¿cierto? O sea, ya no solamente se mete en su casa, sino en cualquier otro roto, donde pues obviamente pueda ir a quemar incienso. Y finalmente, la persona es llevada a vivir una vida cristiana sin propósito y sin resultados, que lo va alejando poco a poco de Dios. ¿Por qué? Porque hace rato la contaminación marcó la fisura, el diablo vino con toda su estrategia, bombardeó con todo, volvió la fisura, la amplió, entró con toda su estrategia, le dio a sus propiedades, le dio a su familia, le acabó su casa y lo tiene a usted viviendo una vida sin propósito. Y obviamente, pues la gente vive una vida de religiosidad, ¿no? Pues que sí, es que tal. No. Tiene que haber un propósito. Tiene que vérseme. Se me tiene que ver. Se me tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo tengo una protección de Dios, un vallado que me permite ser protegido, mi vida, mi familia, mis posesiones, y ser prosperado y multiplicado en todo. Si eso no está sucediendo, quiere decirte que yo estoy como Salomón. En alguna época tuve un gozo especial, buscaba de Dios, etcétera, etcétera. Pero vinieron los diferentes distractores. En el caso de Salomón, vivía enamorado de 1000 mujeres al tiempo, y bueno, y otras no reportadas, ¿cierto? Vivía Salomón, ¿cierto? Pero hay otras personas que es lo mismo, ¿sí? Los amigotes, los no sé qué, los no sé cuándo, un montón de gente, y la misma cosa. Y realmente, o sea, lo que estamos hablando, las malas compañías y las filosofías huecas. Filosofías huecas, filosofías vacías, que tienen forma, ¿cierto? Pero que son huecas, como una porcelana, pura formita por fuera, como una Coca-Cola, nomás pura botella. Entonces, pero la gente es feliz, ¿sí me entiendes? Pero bueno, es que esa filosofía es como, ¿sí me entiendes? ¿Sí? La superación personal basada en el hombre y no en el Señor. Entonces, sí, es que yo, mejor dicho, es que yo todo, o sea, yo no necesito de Dios, todo lo he logrado solo. Entonces, finalmente es así. Entonces, claramente, si vemos el caso de Salomón, podemos decir que sí, que el creyente se contamina. Pero también podemos decir que hay creyentes que, aunque están en ambientes muy contaminados, porque es que una de las cosas por las cuales a veces nosotros los cristianos y los creyentes nos justificamos cuando nosotros nos dejamos tentar por el pecado y nos vamos de cabeza, si nos tiramos en la piscina del pecado, decimos, no, es que usted no sabe, pastor. Usted no sabe el ambiente en el que yo vivo. Es un ambiente muy pesado. Es un ambiente pesado. Usted no sabe. Usted no sabe cómo me toca a mí. Que es pesadísimo. Eso ahí, la delincuencia, la prostitución, las drogas, eso ahí es así, eso es en vivo. Lo que pasa es que usted vive en estrato 5
Si es que usted no sabe cómo es por aquí, usted no sabe lo que es vivir en estrato 1. Usted no sabe, mucho aquí toca uno prácticamente ojos adelante, ojos atrás, por todos los ojos. Usted no sabe cómo es que me toca a mí. Y obviamente, pero es que me toca a mí así. ¿Usted por qué habla tan feo? No, es que me toca porque es que ese es el lenguaje allá del sitio, ¿sí me entiende? El lenguaje de tal, del barrio, y tal. ¿Usted por qué habla de doble sentido? ¿Usted por qué todo es con doble sentido? No, es que ese es el lenguaje, usted no sabe, es que toca uno así, el medio y la cosa, usted no sabe. Entonces usted se justifica. Lo que yo quiero decirle es que un verdadero creyente, no importa en el medio donde esté, un verdadero creyente no se deja contaminar. Hubo un hombre que era esclavo y finalmente dentro de los esclavos se destacó y fue llamado a la corte del rey. Y ese hombre no se dejó contaminar. Ese hombre se llama Daniel. Dice Daniel 1, versículo 8, porque esto no le da risa. ¿Usted por qué no comparte allá en su trabajo? ¿Usted por qué no le comparte de Dios y no dice las maravillas que usted ha hecho en su vida? ¿Por qué no comparte en su trabajo? ¿Por qué no comparte en su casa? ¿Por qué no comparte en el barrio? ¿Usted por qué no comparte? Porque es que usted es un mal testimonio. Usted es más grosero que todos los demás. Usted es más corrompido que todos los demás. Así de sencillo. Entonces uno que va a compartir. Si usted es que a mí como que no sé qué tal cosa. Ah, no me diga. Así de sencillo. Dice Daniel 1, versículo 8. Dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Estaba en un medio obligado a contaminarse. Era un esclavo. Se propuso no contaminarse. Ellos eran el pueblo, era esclavo de los asirios en otro lugar, en otra nación. Dice, se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Él se propuso en su corazón no contaminarse. Para él, la comida y la bebida que tomaban de la mesa del rey estaba contaminada porque estaba sacrificada a los ídolos y adicionalmente eran algunos animales que estaban prohibidos para consumir por los israelitas. Una de las cosas bien importantes de la diferencia entre Salomón y Daniel era bien grande. Salomón creció en la cultura de la búsqueda de Dios, buscó a Dios como su padre David inicialmente y fue contaminado por los agentes externos, los países externos, que él permitió entrar a su nación y fue contaminado por eso. Daniel estaba esclavo, no tenía opción y terminó no dejándose contaminar. Es algo bien interesante. Entonces, una de las cosas bien importantes es que mira uno eso. Y dice que él se propuso en su corazón, guardar su corazón y no contaminarse. Dice Proverbios 4, versículo 23. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Para un buen creyente, la corrupción significa no involucrarse en actos que Dios ha prohibido, aunque las leyes del hombre digan que son legales. Porque es importante no contaminarse, ¿cierto? Con cosas que Dios ha prohibido, aunque las leyes de los hombres lo permitan. Porque los manantiales de vida que hay no van a brotar de la misma manera en nosotros. Y obviamente hay muchas cosas. En nuestros días hay una gran idolatría por el dinero, las cosas materiales y las estrategias equivocadas para lograrlo. El consumo de las bebidas alcohólicas o sustancias que llevan a perder el dominio propio a las personas, los juegos de azar, personales o digitales, y las inmoralidades sexuales. Para las leyes del hombre, todo eso es válido. Para las leyes de Dios, no lo son. Y obviamente la gente dice, no, pero es que eso que tiene de malo, ¿cierto? Si las leyes del hombre no las cuestionan, entonces, ¿qué tiene de malo que eso realmente esté en nuestra vida? Si caemos en eso, dejará de fluir en la vida del creyente los manantiales de vida que vienen de las fuentes celestiales y los tesoros del reino
se van a cerrar. Entonces, una de las cosas que porque los demás lo hagan, y es que no estamos hablando, todo esto es muy antiguo, que los demás lo hagan, no importa, yo no tengo por qué hacerlo, ¿sí? Por eso a ratos uno no entiende cómo algunas personas que dicen buscar de Dios siguen practicando las mismas estrategias que la gente que no busca de Dios, la misma cosa. Y obviamente, de alguna manera, son justificadas y eso no es real y no debe ser así. ¿Por qué? Porque realmente usted no está siendo bendecido por Dios, sino está siendo bendecido por el maligno. Dice que así como Daniel se propuso en su corazón vivir en una forma de honrar a Dios y no contaminarse, también nosotros podemos vivir de la misma forma, de una forma que no ofendamos a Dios en nuestra forma de vivir y no contaminarnos con los perfumes dulzones y deleitosos que Satanás esparce cuando está andando y rondando la tierra. Por eso es que él dice, se lo pasa repartiendo. Entonces hay unos aromas dulzones y deleitosos, gozosos. Y la gente se va, ¡wow! ¿Sí? ¡Oh, qué perfume! ¡Wow! Etcétera. La gente se va a detener. Dice Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo, y finalmente la pregunta que uno se puede hacer, la diferencia entre uno y otro, es ¿cómo hizo Daniel para poder guardarse en su corazón y no contaminarse? ¿Cómo hizo? Dice la palabra que cuando Daniel supo que ha sido el firmado del decreto para tener que adorar a una estatua del rey y no adorar a su Dios, dice que Daniel entró en su casa, en su aposento, y dice que con la puerta abierta, la ventana abierta, mirando a Jerusalén, dice, como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios delante de su Dios. Cuando uno lee la vida de Salomón, dice que inicialmente era una persona que iba al templo, que buscaba a Dios, que oraba bastante. De pronto las múltiples ocupaciones y la gran sabiduría y la gran honra que empezó a recibir, de pronto empezó a disminuir su tiempo de oración con Dios y obviamente de la presencia de Dios. O sea, cuando hablamos de orar, es realmente tiempos en la presencia de Dios y obviamente tiempos personales, no presenciales. O sea, la idea no es ir uno ahí, es que estoy en la presencia de Dios y pasar horas ahí no haciendo nada. Son personales, ¿sí? O sea, y cuando hablamos de personal estamos hablando de la intimidad. Más fácil, una relación de pareja. No todo el tiempo de una pareja es personal. Hay mucho tiempo presencial. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Sí, ahí le dejé el almuerzo. Chao, ¿qué hubo? ¿Qué tal? No hay nada personal. Como dicen ahí, el personal implica acercarse, implica tocarse, implica interesarse. Presencial son 2 personas metidas en una casa o en un cuarto. Pueden dormir juntas y no hay una relación personal, es presencial. Duermen ahí uno al lado del otro ahí, roncan, echan babas y no pasa nada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, hacía mucho rato, Salomón dejó de tener una relación presencial con Dios, no oraba fuertemente y desarrolló una relación presencial con Dios. Dice que no, que una de las características que tenía Daniel, claramente, pues llama este libro, el libro de Daniel es muy importante por eso, dice que oraba 3 veces al día, claramente dice 3, no dice cuánto, pero 3 veces al día. Yo no sé si oraba 10 minutos, o oraba media hora, no sé, pero eran 3 veces, al menos está claro que son 3. Hay gente que ni una, ¿sí? Ay, pero qué cartera orar. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Entonces, si usted no ora, entonces cuando el maligno ronda el vallado de su casa y le ve y le dé la costura al pantalón que está a punto de romperse, entonces lo que hace la contaminación es que va y la marca. Dice, vea, esto está aquí a punto de romperse. Para que cuando usted le haga una fuerza al pantalón se rompa. Entonces aquí es igual. ¿Sí? La contaminación viene, cuando identifica la fisura, viene y la marca para que todas las estrategias
del maligno vengan y ataquen, hagan una gran brecha y empiecen a darle a sus propiedades, a su dinero, a lo que tiene, a la familia, y obviamente la prosperidad se va al suelo y la multiplicación se va al suelo y finalmente usted queda como el pobre Job, lleno de llagas de la cabeza a los pies. Entonces, la única forma por la cual Daniel pudo guardar su corazón y resistirse a la tentación, ¿cierto? Y determinó no contaminarse, era porque era un hombre de oración, ¿sí? Y dice que Daniel era un hombre así desde pequeño. Más difícil cuando uno ya ha entendido esto de viejo. No es tan fácil, es más complicado. Él lo tenía interiorizado desde niño. O sea, cuando un niño empieza a buscar de Dios 3 veces al día, empieza a entender la importancia de Dios en su vida, pues obviamente cuando venga la contaminación, porque va a venir, es indiscutible, va a venir, pues no va a encontrar cómo, porque usted no va a tener el pantalón con la costura a punto de romperse. Así de sencillo. Finalmente, de acuerdo a todo lo que hemos compartido y predicado, podemos manifestar que el cristiano sí puede contaminarse. Y al contaminarse, es atacado por todas las estrategias del maligno. Le va con todo el lazo del cazador, la peste destructora, el devorador, el arma forjada, los enemigos ocultos, se levanta hasta de la tienda. Por eso es que a ratos uno no entiende cómo hay personas que dicen, no, pero ¿cuál contaminación? ¿Cuál contaminación? ¿Cuál lazo de cazador? No, entonces yo vuelvo a repetir termino con lo que empecé. Es que una cosa es lo que debe ser en el Evangelio, en Cristo Jesús, y otra cosa es lo que es en el creyente. Por eso es que hay tantos creyentes mentirosos, unos hipócritas ahí en su vida cristiana, una vida cristiana sin sentido, sin propósito, sin ganas. Entonces eso no tiene ni gracia. Entonces una cosa bien importante, el creyente sí se contamina. Por eso el apóstol Pablo dijo, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, para que las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestra vida y podamos perfeccionarnos en la santidad, en el respeto a Dios. Dice la palabra para finalizar con 2 versículos bien bonitos, para que no nos las demos como de... Pero es que a mí a ratos, no sé, cuando aparecen un poco gente así como que súper espirituales, los súper espirituales, ¿sí? Los que todo lo sueñan, los que todo lo ven, súper espirituales. ¿Sí? Dice aquí 2 cosas. Segunda de Pedro 2:20. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. O sea, si el apóstol Pedro lo escribió, es porque él mismo lo vio y lo documentó como una manifestación expresa para que más personas en el futuro no caigan en esta situación, porque su situación puede ser peor que al principio. Esto no es una amenaza, eso está escrito. Ay, no, pero es que no es sino amenazarlo a uno. Ya no es sino amenazarlo a uno. Entonces, es que esto no es cuestión de amenaza, esto es cuestión de entendimiento. ¿Sí me entiendes? Cambia su manera de pensar. O sea, deje de ser como tan cuadradito así, tan cuadrangular. Deje de ser tan cuadradito, ¿sí? O sea, entendamos esto, ¿sí? Y finalmente, 1 Corintios 10:12, traducción lenguaje actual. Por eso a mí, a veces cuando las personas dicen, no, yo estoy santificado, yo estoy firme, yo estoy, ¿no? Una roca. Pues la roca es Jesucristo, no usted. Nosotros nos montamos encima de la roca y nos tratamos de arraigar, se dice cimiento sobre la roca, ¿cierto? Pero nosotros no somos roca. Hay algunos que ya se creen roca, sí, algunos hasta santos son. Entonces, eso es una cosa que no tiene ni sentido. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice 1 Corintios 10, versículo 12, traducción lenguaje actual. Por eso, que nadie se sienta seguro
de que no va a pecar. Ni él mismo se sacó, ni el mismo apóstol Pablo se excluyó de lo que él estaba planteando como una norma, como una consideración, un argumento considerativo importante hacia el futuro. Dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Dice, pues puede ser el primero en hacerlo. Una de las cosas bien importantes, y con eso termino, y uno tiene que reflexionar. Y la reflexión nos lleva a algo simple. Y eso algo simple tiene que ver con lo que manifestó Jesús al apóstol Pedro. Cualquiera, y cuando dice, otra versión dice que nadie se crea firme, porque está a punto de caer. Dice, todos podemos caer. Nadie está exento de no caer. Por eso, claramente, el Señor Jesucristo identificó y le dijo a Pedro, porque identificó no a la persona, identificó al que estaba sobre la persona y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces uno tiene que estar pendiente de eso, teniendo claro que en cualquier momento puede tropezar y puede caer, pero que nosotros tenemos al Espíritu Santo para que a través del discernimiento nos muestre la piedra de tropiezo antes de que se manifieste en nuestra vida. Porque la idea de nosotros es no contaminarnos y limpiarnos de toda contaminación para que el maligno no venga primero a tocar a nuestra familia, nuestras posesiones y finalmente nos toque a nosotros. Ahí donde usted está, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque quizás cuando hablamos de contaminación, nosotros creemos que nosotros no lo estamos. Y la contaminación es una estrategia que hace parte de una gran estrategia. Y es que de una forma sutil, nuestro enemigo, el maligno, Satanás, poco a poco va tratando de enganchar y meter a través de un recuerdo, trata de engancharnos a través de algo sutil sobre nuestra vida. Algo tan simple como un hecho del pasado, una experiencia buena o mala, un recuerdo, situaciones, vivencias, decisiones. Y luego de que logra enganchar nuestra mente y que nos enfoquemos en eso, nos bombardea en corto tiempo con tantas cosas que nos desubican, que aquel que éramos ayer no soy el mismo hoy. Hoy, algunos de nosotros no nos sentimos seguros, no estamos seguros de la protección de Dios. Ciertamente, los eventos que están sucediendo son graves. Nadie puede decir que no lo son. Cada día, el número de contagiados en Colombia sube y va a subir. El número de muertos. Dicen que hacia finales de este mes o principios del otro, se llegará al pico más alto de esta pandemia en nuestro país. Pero no podemos vivir por lo que todas las personas dicen. Tenemos que vivir buscando como Daniel la presencia de Dios,
Dice que 3 veces al día. Cuando uno lo entiende, uno comprende que esa misma manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida nos lleva a amarnos, a cuidarnos, a no cometer cosas disparatadas, a cuidarnos, usando los elementos de bioseguridad que necesitemos para hacerlo. Porque si no, realmente no estamos entendiendo. Yo no me contamino porque sencillamente me sustraiga al medio donde vivo. Porque el que está contaminado es el medio. Estamos en medio de una generación perversa y malvada. Yo no me contamino porque he tomado la decisión en mi corazón de no hacerlo, de no recibir el alimento contaminado que el mundo me ofrece, de no recibir la bebida contaminada que el mundo me ofrece. He determinado de examinarlo todo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Porque desde niño he tomado la decisión de hacerlo. Y si no lo hice desde niño, ahora de viejo, he tomado la decisión de examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Cuando lo entiendo, entiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas se presentan de una forma diferente. No tenemos, el virus no va a llegar a nuestra vida, la contaminación no va a llegar a nuestra vida si nosotros no le damos la oportunidad de que llegue. Si nosotros, de una forma inmadura, de una forma desorganizada, permitimos que llegue, Él va a llegar y no sabemos qué tanto afecte nuestra vida. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es entender que un hombre sabio, un hombre exitoso, un hombre de grandes riquezas y prosperidades, dice que la riqueza de Salomón y del pueblo de Israel en su tiempo era una riqueza inmensa. Hizo grandes castillos, grandes edificaciones, unas caballerizas enormes para unos caballos costosísimos que tuvo Salomón. Pero todo se perdió. Todo se perdió porque de una manera sutil entró la contaminación a su vida. Y cuando entró, el enemigo vino con todo y lo hizo beber las mieles que lo llevaron a adorar a otros dioses. Hoy en día, muchos adoran a Mamón. Muchos toman de las mieles de Mamón. Son esclavos del dinero. Son esclavos de lo que el dinero puede lograr. Son esclavos de la mala administración del dinero. Son esclavos del falso gozo del mundo, de la diversión sin límite, de la falsa felicidad que nos lleva a consumir cosas que nos hacen daño, como las bebidas alcohólicas, como los estupefacientes, cosas que nos llevan a no disfrutar de este regalo maravilloso de nuestra sexualidad, sino a dejarnos desbordar por la misma y no encontrarle ningún sentido a lo que tiene un sentido. Dejarnos llevar por la sensualidad, el erotismo y otras cosas, y ser esclavos de eso. Así como en la antigüedad, la gente era esclavo. Porque si tú miras la vida de Salomón, ¿qué era lo que le gustaba a Salomón de las mujeres de los pueblos que le rodeaban a Israel? Que tenían una cultura de poca ropa, de bailes eróticos y sensuales, porque eran iguales a las demás mujeres. ¿Cuál era la diferencia entre unas y otras? Eso. Y desde ese tiempo a nuestros días está ahí, porque nosotros nos permitimos que enganchen nuestra mente, que enganchen nuestros ojos,
enganche nuestra mente. Y cuando somos contaminados en nuestra mente, vienen cosas tremendas sobre nuestra vida. Viene como le pasó al pueblo de Israel. Dice que vino la división, la muerte, la enfermedad y la pobreza. Eso ya está escrito. Eso no debía suceder a los hijos de Dios en nuestro tiempo. Pero se repite. Viene la división, la enfermedad, la pobreza, la falta de paz. Esto no es religiosidad. Esto es la manifestación de un poder que siempre ha estado ahí, disponible para los hijos de Dios y que hoy en cada uno de nosotros se hace evidente a través del Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hacernos entender que aunque la contaminación puede ser sutil, los resultados, Señor, son desastrosos. Desastrosos como pasó con Salomón y el pueblo de Israel. Padre, te damos gracias. Y al tomar el pan y vino, sellamos esta palabra, Señor, de bendición sobre nuestra vida, declarando con nuestra boca que este vino significa tu sangre y este pan significa tu cuerpo. Que al tomar el pan y vino, manifestamos con nuestra boca que contigo, Señor Jesús, estamos juntamente crucificados y que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo, en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.